La siguiente ponencia está a cargo de la doctora Ana de la Fuente Martín. Se titula Generalidades de tratamiento médico adictológico. Les voy a comentar un tanto de la trayectoria de la doctora. Ella es médica cirujana por la Universidad La Salle. También es médica psiquiatra por la Clínica San Rafael. Tiene un curso de alta especialidad en adicciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su residencia en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Tiene también una especialización en tanatología por el Hospital General. En general, su desempeño clínico se ha desarrollado en distintas clínicas. En la clínica de San Rafael, donde fue o es jefa de área de enseñanza y consulta externa. Ha sido titular en algunos cursos de pregrado y posgrado. Actualmente labora en el Hospital Ángeles del Pedregal en salud mental y adicciones. Y recientemente también ha incursionado en el ámbito de la investigación dentro del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Démosle una calurosa bienvenida. Muchas gracias, doctora. El público es de usted. Sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias por la invitación a la maestra Rosario Tapia y a todos los que participan y coordinan el foro del IAPA. A mí me tocó hablar, disculpen, el título estaba como tratamiento en pacientes adictológico, médico adictológico, pero realmente vamos a hablar de los nuevos conceptos y de un nuevo concepto que además IAPA está como muy empapado de estas nuevas cosas. Yo nada más les voy a poner ciertos puntos porque luego van a venir las conferencias magistrales y probablemente les van a abordar, ¿no? Ya les hablaron de la intoxicación, ¿no? Ya les hablaron de lo divertido que es una sala de urgencias, ¿no? Y de cómo se vive una sala de urgencias en un paciente. Ya les hablaron de los efectos crónicos que tienen, ¿no? Pero ahora resulta que vamos a hablar qué pasa después de todo eso, ¿no? Ya tenemos un paciente que resulta que llegó intoxicado. Ya tenemos un paciente que además tiene un cáncer, ¿no? Ahora vamos a descubrir qué más tiene, ¿no? Me toca el lado malo, me toca la psiquiatría y vamos a hablar de esto que siempre genera, perdón que dé esta pequeña introducción y luego ya hablamos de tratamientos, pero creo que era importante. Voy a intentar apurarme para no quedar mal con el tiempo, ¿no? Pero realmente aquí, esto es interesante cuando uno revisa y evalúa a un paciente. Algo que los doctores mencionaron antes que yo es hacer una correcta anamnesis de los pacientes, ¿de acuerdo? Cuando uno hace eso, tiene que partir, ¿no? A ver, ya vi la historia de consumo, ahora voy a hablar lo que pasa con los síntomas del paciente, ¿de acuerdo? Y eso es interesante porque entonces se empiezan a mezclar los síntomas, ¿no? Y empezamos a hablar de una cosa que se llama patología dual. Y como ustedes ven aquí, pues es bastante complicado porque es todo mi curso de residencia en psiquiatría, que son 4 años, ¿no? ¿Sí? Entonces resulta que tienes trastorno mental, trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, trastornos psicóticos, trastornos de personalidad y el ETC, para no errarle, queda un diagnóstico bien interesante que se queda trastorno por déficit de atención, ¿no? Y de ahí todo el DSM-5, ¿no? Todo lo que ustedes quieran puede consumir sustancias. Y entonces resulta que vas a tener un trastorno psiquiátrico, vas a tener un trastorno por consumo y entonces vas a hacer una cosa que se llama patología dual, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y los que saben todos este concepto, resulta que tienes 2 enfermedades que comparten fisiopatologías totalmente distintas, ¿no? En un mismo tiempo, entonces todo se complica, ¿no? Ahí viene lo padre, ¿no? ¿Sí? Porque como dice, si nada más llega el sistema noradrenérgico y nada más lo tengo con taquicardia y lo tengo con hipertensión, está facilísimo, doy un betabloqueador, le bajo la taquicardia, le bajo la hipertensión, ¿no? Oigan, sí, pero resulta que el noradrenérgico también me lo dan sustancias psicoactivas, ¿no? Y resulta que el noradrenérgico también me lo da alterado una cosa que se llama trastorno por ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se me volvió un trastorno por consumo, ¿no? Se me volvió una complicación en el trastorno psiquiátrico, ¿de acuerdo? ¿Ok? Porque entonces se nos complican todos, esto están en las bibliografías, no se preocupen, eso los van a dar, ¿no? Lo que pasa es que, acuérdense que lo que les dije, son fisiopatologías distintas que coinciden en un mismo tiempo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, pues, tenemos que ver. Voy a irme un poquito más rápido, ¿no? Tienen que ver muchos factores en la interacción de todo este tipo de enfermedades, ¿sí? Y bueno, este cuadrante que les gusta mucho y que lo conocen muchísimo, ¿no? Yo realmente me encargo de estos, ¿no? De todos los que tienen trastornos psiquiátricos más trastornos de consumo de sustancias severos, ¿no? Esos son los que yo veo, ¿sí? O estos donde por ejemplo, el trastorno de consumo de sustancias a lo mejor es menos severo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero el trastorno psiquiátrico es importante.
Sin embargo, el trastorno de consumo agrava el problema, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿No? Podemos tener diferentes atenciones donde probablemente los trastornos psiquiátricos no están tan fuertes, pero están complicando los cuadros. Entonces, cuando uno empieza a dividir, pues resulta que empezamos a ver trastornos por depresión y consumo de sustancias. Pues miren, si de por sí tratar la depresión es bastante complicada, ¿no? Porque las fisiopatologías tienen que ver con involucración de neurotransmisores como serotonina, ¿no? Y como sistemas en donde baja noradrenalina, resulta que las sustancias también van a alterar ahí. Bueno, pues no hay un antidepresivo que yo les diga 100% eficaz en esto, ¿de acuerdo? Entonces tienes que basar en base a la sintomatología que te está presentando el paciente, ¿de acuerdo? Tienes que hacer abordaje farmacológico, ¿sí? Y sobre todo, a ver, siempre le recomendamos a todos los pacientes, por favor, dejen de consumir, creo que ese es un sueño que todos queremos, ¿no? La verdad es que, pues casi todos consumen cuando estamos dando tratamientos farmacológicos. Ahora, todo eso que les dije, imagínense complicado, ¿sí? Cuando damos los tratamientos. Y otras cosas que se vuelven interesantes, todos los pacientes me dicen, Ana, ¿es que eso que me vas a dar me va a hacer adicto? No, adicto ya eres, ¿sí? Que quede bien claro, ¿no? ¿Sí? Lo que voy a ayudarte es que probablemente tu cuadro sintomático va a disminuir y vas a tener una mejor calidad de vida, porque la vulnerabilidad que tú tienes al consumir, porque ya traías un trastorno ansioso, o traías un trastorno depresivo, se complicó, o un trastorno psicótico, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, les voy a presentar muchas diapositivas, ¿no? De muchos datos, realmente no hay un dato específico, pero se pueden utilizar inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, son los mejores, los más eficaces, porque disminuyen los efectos colaterales, de ahí tenemos antidepresivos duales, y luego otro problema, los pacientes duales, es muy interesante, todos nos dicen, oye Ana, ¿por qué le das 3, 4, 5 fármacos? Porque los pacientes duales tienen un cerebro distinto y van a funcionar distinto. Eso quiere decir que los medicamentos que tú des probablemente no va a funcionar como dice la guía clínica, ¿no? O como dice la APA, dice el doctor, sí, así es, ¿no? Sí, mueve su cabecita, ¿no? ¿De acuerdo? Efectivamente, a veces tienes que dar 2, 3, 4, 5, 4 tratamientos farmacológicos para conseguir la estabilización sintomática. Como ustedes ven, aquí hay muchísimos estudios, ¿no? En los que realmente hablan de las comparaciones y qué es lo que tienes que dar o no dar, pero no hay un 100% de eficacia. Tienes que basarte en tu base del tratamiento concomitante, acuérdense, ¿no? De la patología dual. Eso es lo que tú tienes que ver, ¿no? Porque se supone que lo desintoxicaste, se supone que le quitaste todo, ¿no? ¿Y por qué sigue depresivo? ¿Y por qué sigue ansioso? ¿Y por qué está taquicárdico? Algo le está pasando, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que intentar ver. Como ven, hay muchísimos estudios, ¿no? Sobre inhibidores de sertralina, fluoxetina, que son los que se han utilizado mucho, que inclusive cuando hablaban de deshabituación de alcohol, se utilizaban inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Ah, ya entendemos un poquito más por qué funcionan entonces. Entonces resulta que para deshabituar también el sistema serotoninérgico está mal, ¿no? Entonces probablemente todo esto está mal, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y ahí, ¿qué tenemos que cuidar? Como todo lo acaba de decir el doctor Guisa muy bien. Todas las enfermedades conmórbidas, por favor. Pensamos que los adictos no se enferman de nada, ¿no? Sí, tienen mucha suerte, digo yo, pero la neta, ¿no? Pero sí se enferman de cosas, ¿no? Y tenemos que cuidar medicamentos, ¿no? Sí, ellos aprenden a manejar muy bien sus fármacos y aprenden a usarlos, ¿no? Pero hay fármacos que los ponen en riesgo, como por ejemplo los IMAOs, ¿de acuerdo? Que tienen muchos potenciales con problemas cardiovasculares, bien importante, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos que usar medicamentos como los ISRS, vuelvo a lo mismo, que son medicamentos mucho más seguros, ¿no? Y como ven, hay que ver todas las interacciones, les dijo el doctor, son cardiópatas, son diabéticos, le dijo la doctora, oigan, vino por intoxicación, o sea, encima no están tomando solamente lo que yo estoy dando, están tomando algo más. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar ahí, por supuesto, los medicamentos. Miren, por ejemplo, morfina, metadona, para que vean, todos esos medicamentos aumentan riesgos cardiovasculares bien importantes. Entonces tenemos que cuidar todas esas partes, ¿no? Los tricíclicos, los inhibidores de selectividad. Miren, para los que pensamos que la fluvoxamina no hace daño, es un excelente antiobsesivo. Increíble, sedante, funciona maravillosamente bien, pero cuidado, los va a sedar, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y son pacientes que, por ejemplo, van a consumir alcohol, ¿no? Ahí tenemos los estimulantes, por ejemplo, los tricíclicos, ¿no? Disminuye el craving y los ISRS, así es cierto, sertralina, ¿no? ¿De acuerdo? Mejor que los tricíclicos. Los tricíclicos tenemos mucho más riesgo cardiovascular y mucho más riesgo de intoxicación y poderlos mandarles a las salas de terapia intensiva, entonces eso hay que tener como mucho más cuidado, ¿de acuerdo?
Okay. Y para que vean que no es fácil, ¿no? Esto es un algoritmo, esto no lo hice yo, lo hizo la doctora Torrens, que por ahí van a tener una sesión de ahí. Esto está en los protocolos de patología dual de la Sociedad Española de Patología Dual, todo lo pueden revisar ahí. Pero realmente hay que evaluar qué está pasando para que nosotros podamos decidir. Ahí tenemos los agonistas, los antagonistas, ¿no? Opioides como la naltrexona, que se utiliza desde hace muchísimo tiempo para la deshabitación por alcohol. Opiáceos, que tenemos la metadona, la buprenorfina, que hay protocolos actuales para ver, ok, si utilizamos nosotros opiáceos, ¿sí? Vamos a poder disminuir los efectos antidepresivos, ¿sí? Pero resulta que los pacientes que están utilizando opiáceos, ¿sí? Ya están deprimidos. Están usando un sistema que los va a deprimir más. Pues ahora resulta que no lo tenemos que quitar, resulta que tenemos que mantener más los sistemas de buprenorfina o combinación de medicamentos, hay unos nuevos que no, desgraciadamente no los tenemos en México, para poder mejorar los estados afectivos, ¿sí? O sea, para que vean que es complicado, ¿no? No está tan fácil, ¿no? El tratamiento para escoger las opciones, ¿no? ¿Sí? Trastornos de ansiedad, un poquito una embarrada. Esto es igual. Debes de individualizar, esto es como todo en medicina, ¿no? Como todos los que ven pacientes. Debemos de individualizar los tratamientos, ¿sí? Los pacientes con patología dual tienen menos adherencias terapéuticas, ¿no? ¿Sí? De por sí. Los diabéticos tienen pocas, ¿verdad, doctor? Los hipertensos tienen pocas, ¿no? Pues ahora imagínense psiquiátrico, adicto, hipertenso, ¿no? ¿Sí? Intoxicado, menos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y tenemos que tener cuidado, ¿sí? A ver, una de las preguntas que siempre me hacen, porque para trastornos de ansiedad, ¿se pueden dar benzodiazepinas? No pasa nada, hay que saberlas dar. Es el problema, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque el tratamiento de elección para un trastorno de ansiedad generalizada es una benzodiazepina, eso sí es cierto, ¿sí? Por tiempos cortos, hay que evaluar las dosis, ¿de acuerdo? Y hay que dividir, y a lo mejor puedes utilizar mejor inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, estoy de acuerdo? ¿Ok? Pero no tengan miedo, se pueden utilizar las benzodiazepinas. Tenemos que tener cuidado porque tienen potenciales adictivos y contra la vida media C más corta de la benzodiazepina, más potencial adictivo, ¿sí? Pero podemos utilizarlas sin miedo, si no la doctora no podría poner ni midazolam ni diazepam intravenoso, no podríamos hacer esas cosas para desintoxicarse, ¿de acuerdo? Pero tenemos otras opciones como gabapentina, pregabalina, topiramato, que al final son medicamentos que se utilizan para craving por alcohol. ¿Qué les parece? Pues también lo uso para trastorno de ansiedad, ¿no? Acordémonos que tienen fisiopatología distinta, pero podemos utilizar sus mecanismos de acción para lograrlo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, ¿sí? Aquí dice trastorno de pánico y trastorno por consumo, volvemos a lo mismo, ¿sí? Ahí tenemos los inhibidores, los duales, como la famosa venlafaxina, que uno de los problemas más importantes con venlafaxina es la hipertensión arterial, ¿no? Ahí los cardiólogos no nos quieren mucho, ¿no? Pero eso pasa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero es muy bueno, ¿sí? Para disminuir la ansiedad si la vas graduando, ¿sí? Todos los síntomas de un trastorno generalizado se parece a un síndrome de abstinencia por alcohol, ¿cierto? ¿No? Taquicardia, dolor de cabeza, cefalea, hipertensión arterial, todo eso tiene un trastorno de ansiedad y no consume, ¿no? Aparentemente, ahora imagínense si consume y tiene el problema de ansiedad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, esto es un desafío, ¿no? Cuando uno hace un diagnóstico tiene que hacer una correcta historia clínica, ¿no? ¿Sí? Tenemos que hacer una buena anamnesis, no solamente en el momento del consumo, sino para atrás y para adelante en el momento del consumo, ¿de acuerdo? Aquí hay unas cosas, por ejemplo, algo que están utilizando mucho es pregabalina, ¿sí? Y pregabalina es un medicamento que sale al mercado, aunque ustedes no me lo crean, para dolor neuropático. Para eso salió al mercado, ¿sí? Y resulta que después salió al mercado para crisis convulsiva. Y ahora es excelente sedante. Y no es benzodiazepínico, ¿qué les parece a ustedes? ¿No? Nada más tenemos que vigilar la función renal y suben mucho de peso, entonces ahí empezamos a tener un poquito de problemas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Trastorno por estrés postraumático, volvemos a lo mismo, ¿no? Todo lo que son los pensamientos intrusivos. Entonces ahora imagínense una persona con un TEP con alcohol, ¿no? Le aumenta las ideas. ¿Cómo van a empezar a aumentar la presencia de estas ideas y el consumo de estas ideas? ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? Me voy a ir un poquito más rápido para ver. Fobia social, volvemos a lo mismo. Perdón, es que es mucho. A mí me dijeron que les trajeran todos los duales, son mis 4 años de especialidad, please. Y tengo 7,5 minutos, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, la fobia social, esto es algo muy específico, son parte de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Parte de los trastornos de la ansiedad, por ejemplo, decían por ahí, tenemos vulnerabilidad en nuestro cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro llega y va a llegar la sustancia y va a hacerte un cambio, ¿no? La gente dice, oye, fíjate, me tomé 3 whiskies hoy en la noche, qué rico dormí. Sí, claro, es muy buen ansiolítico, a fuerza, claro, ¿sí? Claro, entonces si yo tengo una fobia social y antes de pararme aquí en el foro delante de la maestra, pues seguro ya me eché 2 tequilas, ¿no? ¿Sí? Y seguro me ayudó,
¿de acuerdo? ¿Ok? Acuérdense que mucho de las teorías de consumo tiene que ver por la automedicación, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pues uno de los mejores resultados para fobia social, por ejemplo, es paroxetina, ¿sí? Tenemos unas nuevas paroxetinas que son de liberación prolongada, ¿sí? Que dan muy buen espectro, ¿sí? Y nos ayudan muy bien a controlar todo el trastorno de ansiedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy tratando los dos aspectos, intentando todos los sueños de todos los médicos o de todos los que nos dedicamos a la salud, que sean monoterapias, ¿sí? Normalmente no son monoterapias, normalmente utilizamos polifarmacia, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y normalmente nada barata, ¿sí? A ver, el trastorno obsesivo compulsivo, eso es muy interesante. Pues lo que damos para trastorno obsesivo compulsivo es lo que vamos a dar aquí. Pero acordémonos que a lo mejor un trastorno por obsesivo compulsivo te responde a 40 miligramos de fluoxetina. Aquí tenemos que dar 80 miligramos de fluoxetina para que pueda responder, ¿no? Porque tu cerebro va a ser distinto, ¿no? Tu cerebro va a responder distinto ante el síntoma. Y acordémonos que la exposición tardó, Para que llegara con ustedes tardó de 5 a 10 años, ¿cierto? ¿Sí? Y ya viró por todos lados. Entonces, claro, cuando ya llega contigo, tienes un síntoma, ¿no? Muy, digamos que muy maltratado o lo tienes muy viciado, ¿sí? Para un TOC. Por ejemplo, se pueden utilizar benzodiazepinas, ¿ya las vieron? No dicen no, Dicen cuidado con las benzos, pero no dice que no las podemos utilizar, ¿sale? Ok, entonces, ¿cómo debes de hacerlo? Pues como todo, debes de hacer una evaluación, debes de hacer una historia clínica. Es muy interesante porque, digo, yo que me dedico a consulta privada, ¿no? El primer día de la consulta todo quieren saber. Es terrible, ¿no? Ya quieren que les demos el diagnóstico, el tratamiento, la curación y sobre todo la rehabilitación, ¿no? O sea, todo, ¿no? En 2 horas, ¿no? 2 horas, los que están en sistemas de salud, ¿cuánto tienen para evaluar? ¿Qué? ¿30 minutos? ¿40? 20 minutos, dice la doctora, ¿no? Peor, ¿no? ¿Sí? No se puede, son diagnósticos longitudinales, ¿de acuerdo? ¿Ok? Sí podemos tratar en el momento lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero tienes que hacer diagnósticos longitudinales para que tú puedas evaluar y puedas hacer adecuadamente, porque si ven, los tratamientos son largos, Son tratamientos de 2, de 3 meses, son tratamientos a 1 año, normalmente. A ver, piensen en psiquiatría, ¿de acuerdo? Para todos los que pensamos en psiquiatría. Son tratamientos largos. Y en psiquiatría una de las dificultades que tenemos además es que no tenemos marcadores biológicos. ¿Qué les parece? O sea, estamos mal, ¿no? ¿De acuerdo? Todavía no lo descubren. Entonces nadie nos cree. Entonces ya llegaron con los psiquiatras después de que ya pasaron por todas las especialidades, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y al final alguien descubrió que no es normal cómo está respondiendo al consumo por alcohol o no es normal lo de la cocaína y entonces empezaron con más problemas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. A ver, les encanta mucho, el trastorno afectivo bipolar y la psicosis. Esto es fascinante. Y cuando uno de estos encima consume cocaína, ¿para qué les cuento? ¿Sí? ¿De acuerdo? A eso sí salen, pero llaman al psiquiatra rápido, ¿no? Pero rápido, ¿no? Vámonos corriendo de aquí. ¿Quién sabe qué nos vaya a hacer, no? Bueno, pues si yo les digo que no hay un tratamiento así de elección, ¿qué les parece? ¿Qué les doy? Lo que le doy a un trastorno afectivo bipolar. ¿Y qué le doy? Le doy lo que le doy a una psicosis, ¿no? Se recomiendan de psicóticos, ¿no? Los antipsicóticos más sedantes, ¿de acuerdo? Ok, ¿me vas a regalar unos minutos? ¿Sí? Gracias, me van a regalar minutos, ¿sí? Entonces, ¿sí? A ver, ¿qué les damos? Tenemos un paciente agitado, decía la doctora, un paciente inquieto, un paciente agitado. Los que hemos visto pacientes agitados e intoxicados son pacientes que se ponen bastante complejos, ¿sí? Y son pacientes que tenemos que sedar. Ahora, imagínense que el paciente ya tiene un diagnóstico afectivo bipolar. Eso quiere decir que ya puede traer un manejo. Ah, pero resulta, Ana, que mi paciente, ¿no? Lleva consumiendo desde que tiene 15 años. A ver, entonces, ¿qué fue primero? ¿Sí? Dice el doctor Marín, el huevo o la gallina, no lo sé, luego les va a decir él. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, hay que evaluar con toda tu historia clínica para poder evaluar qué antipsicóticos. Ahí, de preferencia, tratamos de utilizar los antipsicóticos atípicos, los de nueva generación. ¿Y por qué? Porque los antipsicóticos típicos pues tienen muchos efectos colaterales, por supuesto, ¿no? Son medicamentos que son mucho más inespecíficos para mecanismos de receptores por receptores D2, ¿no? Entonces van a tener muchos más efectos colaterales, desde movimientos extrapiramidales hasta problemas mucho más serios, ¿no? A nivel cardiovascular, ¿no? Y los nuevos antipsicóticos, eso nos dicen, ¿verdad? Eso leemos y eso aprendemos, mejoran toda esta función cognitiva, que es uno de los grandes problemas que tenemos, porque aquí dicen, ok, ¿se quedó psicótico porque consumió o está psicótico porque es esquizofrénico?
Tema de hoy, consumo de cannabis y psicosis, ¿no? Tema de hoy, ¿no? Hoy todos lo hemos visto. Todos los jóvenes que consumen marihuana se vuelven psicóticos, ¿no? ¿No? Ni todos los jóvenes que tienen, ¿no? Tienen psicosis y consumo de marihuana, no, pero es tema de hoy. Es una de las grandes polémicas, ¿no? Y si ustedes ven aquí, para que vean que no hay nada escrito, ¿eh? A mí cuando me dijeron presenta esto, dije, ay, en la torre, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Ok? Fíjense, los medicamentos, realmente tienes 2 medicamentos chiquititos, ¿no? Antipsicóticos intramusculares, y tenemos 2. Uno que se llama ciprasidona, otro que se llama haloperidol, ¿no? Y otro que se llama olanzapina, ¿no? ¿Sí? El haloperidol, ya lo dije, ¿no? ¿Sí? Esos son nuestros intramusculares, para poder calmar a un paciente psicótico, ¿sí? Y de esos tenemos intravenosos solamente el haloperidol, ¿no? O sea, está difícil, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos utilizar diferentes medicamentos para nuestro cuadro afectivo bipolar, pensando que los pacientes no van a consumir. A ver, pensando que son pacientes que llegaron porque se portaron bien el 1 de enero del 2018 y dijeron, voy a dejar de consumir porque quiero ser bueno, ¿no? ¿Sí? Lo prometieron y entonces dejaron de consumir. Y de repente el cuadro se vuelve a exacerbar. ¿Sí me explico un poquito? ¿Sí? Pero si ven ustedes aquí, tenemos risperidona, quetiapina, y no tienen evidencias de que vaya a funcionar, ¿eh? Son pacientes duales, con un trastorno grave psiquiátrico, porque son trastornos graves psiquiátricos de disfuncionalidad importante, ¿sí? La esquizofrenia mucho más que el trastorno afectivo bipolar, pero ¿no? Veníamos con una persona en el elevador y venía diciendo que tenía que evaluar a una persona que tenía un problema con compras, ¿no? ¿Sí? Y dijimos, es muy interesante, probablemente tendrá que descartar esto que se llama trastorno afectivo bipolar. ¿Cómo está su patrón de consumo de compras, no? ¿De acuerdo? Ok, y para que vean, ¿no? ¿Sí? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo hacemos? Psicosis y trastorno. ¿Qué es lo que se divide, no? ¿Cómo lo dividimos? ¿Cómo tenemos que hacer la evaluación? ¿De acuerdo? Porque en base a eso nosotros vamos a decidir, inclusive, dónde lo van a tratar. ¿No? No es lo mismo las unidades en donde ustedes están, que el hospital a lo mejor donde yo trabajo, ¿no? Que probablemente tenga otros medios para descartar las complicaciones más serias de los pacientes. ¿Sale? Ok, para que vean, litio, primera elección, hoy por hoy, para trastorno afectivo bipolar. Ana, aunque consuma coca, hoy por hoy, ¿sí? Y litio es un problema que tenemos muy serio porque a largo tiempo puede provocar problemas a nivel de tiroides, a niveles renales, ¿no? Sin embargo, es primera elección, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Realmente lo que tienes que hacer cuando pensamos en tratamientos, tenemos que combinar los tratamientos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para poder lograr los objetivos, ¿sale? ¿Sí? Como tal, no hay ningún específico. Por ejemplo, utilizar moduladores, la motrigina, gabapentina, valproato, como tal. Dicen, valproato, Ana, se utiliza para craving por alcohol, ¿podemos utilizar para trastorno afectivo bipolar? Sí. Sin embargo, no es el de mejor elección para un trastorno afectivo bipolar. ¿Me explico? Es mejor elección una quetiapina, ¿sí? Es un poquito cómo tenemos que combinar para poder tener un mejor resultado en el tratamiento, ¿sale? Vuelvo a lo mismo, este es cómo se debe hacer la selección, cómo debes tú ir evaluando para que las cosas se puedan funcionar. Y bueno, miren, esto es muy interesante. ¿TDA existe o no existe? Pues sí existe, ¿no? Y son chiquitines y se mantiene de adulto. Y son muchos de los pacientes que tenemos el día de hoy. Y son grandes problemas. Hablaba el doctor ahí, ¿qué? Impulsividad, ¿verdad, doctor? Se ponen bien interesantes, ¿no? Y bien seductores, ¿no? ¿Sí? ¿Y saben qué? Sí damos tratamiento. ¿Qué les parece? Para el trastorno por déficit de atención, ¿sí? El trastorno por déficit de atención se trata. ¿Y con qué se trata? Con una cosa que se llama psicoestimulantes, aunque nos dé miedo. Se llama vulgarmente conocido como metilfenidato. ¿Qué les parece? ¿No? No pasa nada. Las nuevas moléculas hoy de metilfenidato de liberación prolongada, debemos de evitar las moléculas de liberación corta, eso sí debemos de hacer, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero las liberaciones prolongadas podemos utilizarlas sin miedo, ¿sí? Los nuevos anfetamínicos en el mercado, como lisdexanfetamina, por ejemplo, está dando muy buen resultado. Esto que les encanta a los estudiantes de medicina, modafinilo, ¿sí? Les fascina, nada más hagan un estudio para todos los que damos clases y van a ver cuántos de ellos toman 4 de esas, 5 antes de hacer un examen, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, bupropión como tal no es un estimulante, como tal es un antidepresivo, pero el mecanismo de acción que tiene, ¿sí? Funciona al actuar sobre sistemas noradrenérgicos como un estimulante, entonces se ha dicho que puede ayudar, ¿sí?
Y de los no estimulantes, el de más utilizado y que tenemos en México, los otros dos no tenemos en México, se llama atomoxetina. ¿De acuerdo? Y ahí se modulan las dosis. Normalmente das no psicoestimulantes cuando los patrones tienen que ver mucho más con problemas afectivos. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Esto tiene que ver mucho más con estimulantes, ¿no? Y lo que tiene que es la primera opción para trastorno por déficit de atención. Pero es que les cuento una cosa, también disminuye el craving. ¿Qué les parece? ¿No? Y el paciente te dice, híjole, doc, su pastillita funciona a veces como la coca, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y me ayuda a sentirme mejor, igual, qué padre, ¿no? ¿Sí? Y tiene los mismos efectos. Y la taquicardia, y alguno, dos, que tres, se le ocurre inhalarla también, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, sí tenemos que dar opciones, ¿sí? Y, como les dije, el metilfenidato es el de primera elección. Obviamente, cuanto antes empieces a tratar a un paciente, ¿sí? Mejores resultados va a haber, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y eso quiere decir, miren, aquí está, 5% de los estudiantes hacen mal uso de ellos, ¿eh? Porque estudian, les favorece. Entonces, ¿sí genera adicción? Sí. Pero si yo lo doy y sé darlo, no. ¿De acuerdo? ¿Ok? Especialmente las moléculas de liberación prolongada, ¿no? Las moléculas de liberación corta, sí vamos a tener un problema, ¿de acuerdo? ¿Ok? Esto es un poquito lo mismo. Y bueno, ya creo que es para cerrar lo último, los trastornos de personalidad. Dicen que nosotros vemos a los pacientes más divertidos, ¿no? Yo por lo menos me río mucho con ellos, ¿no? ¿Sí? Hacen cada cosa que en mi cabeza nunca se me hubiera podido ocurrir, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, los del famoso clúster A, que son los raros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los que piensan diferente a nosotros, ¿sí? Piensan raro. Bueno, pues aunque ustedes no crean, podemos darle antipsicóticos, ¿qué les parece? A dosis chiquitas, porque no es un esquizofrénico, ¿eh? Que quede bien claro, ¿sí? Está consumiendo, pero no es un esquizofrénico, ¿sí? Por ejemplo, cuando utilizamos el grupo B, que son los divertidos, ¿no? Antisociales, narcisistas, histriónicos, ¿no? Los que nos mantienen, ¿no? Más o menos, ¿sí? Ahí están, ¿no? ¿Sí? A ver, a ellos hay que disminuirles la impulsividad, ¿sí? Porque si no nos meten en muchos líos, ¿verdad, doctores? ¿No? Terribles, ¿no? Pues para que vean, también damos antipsicóticos, ¿sí? Risperidona, quetiapina, olanzapina, damos moduladores también, ¿sí? Va a depender mucho porque los trastornos de personalidad se asocian a otro tipo de trastornos, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? Y el trastorno grupo C, que estos son los que mantienen al país, pobre de todos los obsesivos, ¿no? ¿Sí? Pero ahí están, ¿no? ¿Sí? Y estos tienen alteraciones especialmente sobre trastorno del estado de ánimo, ¿de acuerdo? Sobre ansiedad, sobre depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tú indicas más en ellos, porque van a tener más estas comorbilidades, ¿sí? Principalmente son todos los medicamentos que tengan perfil serotoninérgico. Entonces, ustedes van a entonces voy a dar un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, ¿no? Fluoxetina, sertralina, paroxetina, ¿no? A diferentes dosis, ¿de acuerdo? ¿Ok? Vamos a ver que todo tenemos que irlo basando en el cuadro sintomático de los pacientes. Síntomas, por favor, eso es importante, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y bueno, esto es un poquito lo mismo, y ya, creo que ya es la última, ¿no? ¿Sí? O sea, realmente lo que nosotros tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Es hacer una correcta semiología, que es lo que más nos cuesta trabajo, ¿no? Porque cuando vemos a un paciente con consumo, todo el mundo pregunta consumo y nadie pregunta el resto del síntoma del paciente, ¿sí? Y a veces en esa diferencia podemos abordar la otra problemática que tiene. Muchísimas gracias y gracias por los minutos regalados. Gracias. Gracias y perdón.